En este contexto, valdría la pena pasar a México ahora. Está haciendo mucho ruido en el sector financiero nacional e internacional las 18 reformas estructurales que demanda a la Constitución las pretensiones de Andrés Manuel López Obrador y que la presidenta, todavía no considerada como oficialmente como presidenta electa, pues ha abrazado y ha defendido, empezando por la judicial. Esto ha ocasionado una reacción de los mercados financieros mundiales que se ha subestimado de alguna manera por parte de los miembros destacados de Morena. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, que sí están jugando con fuego. Eh, Digamos que las reformas que más preocuparían sería, por ejemplo, digo, si logras la mayoría del Consejo, digo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados sí tienes tres cuartas partes, dos terceras partes, perdón. Y en el Senado, para lograr esas dos terceras partes, le faltan dos curules a Morena y sus aliados, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues si compran a dos senadores, ya pueden hacer reformas constitucionales. Entonces, lo que preocuparía más es que echaran para atrás la reforma de energía que se dio en el sexenio de Peña Nieto, que fue un cambio constitucional, o sea, requirió de mayoría calificada en ambas cámaras, ¿no? Y además que varios estados de la República aprobaran también en sus congresos locales esos cambios en la Constitución. Creo que son 20 gobiernos estatales los que se requieren. Pues bueno, pues sí, sí lo podría hacer, ¿no? Creo que tiene ahora 24 gobiernos. Sí podrían hacer. Entonces, si se echa para atrás en la Constitución la reforma de energía, sería gravísimo. Luego, también me preocupa esa reforma que pretende desaparecer los organismos autónomos, como puede ser el INE, como puede ser este organismo de la transparencia, el INAI, como puede ser el órgano regulador de energía, La Comisión Nacional de Competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, el órgano regulador del sector de comunicaciones, Coneval, la de propio, evaluación. el propio INEGI. El único de los pocos que quedarían sin ser tocados, que son autónomos, sería el Banco de México, ¿no? Ese es uno Banco de de, México, las comisiones bancarias y de valores exacto, Comisión y Bancaria de CONSAR Valores, sí. de seguros podrían quedar vivas, ¿no? Pero sí, o sea, se pretende destruir estas instituciones, órganos autónomos que se han establecido y también hay similares en muchas otras democracias, precisamente para acotar las decisiones de un poder ejecutivo, que pueden afectar a los agentes económicos, a la sociedad en su conjunto, ¿no? O sería gravísimo. Y otra que preocupa mucho también es esa judicial, que pues, lo que se está pretendiendo es que los jueces y los magistrados sean votados. Si se hace similar a Bolivia, pues cada 10 años ha habido votaciones en el que pues, se seleccionan una serie de candidatos a que sean jueces y que sean incluso magistrados. Si uno ve los borradores de la iniciativa, pues si tú eres abogado y tienes 5 años en algunos casos para juez, o 10 años de haberte titulado, puedes aspirar a ser también magistrado. Qué grave, ¿no? Porque, pues, el día de ayer estaba yo platicando con unos especialistas del lado de la justicia del gobierno en materia financiera, ¿no? Y, oye, pues, la cuestión de los jueces en materia financiera es toda una especialidad, ¿no? Y lo mismo para cuestión de comunicaciones, y lo mismo para cuestión de energía, Claro. lo mismo para cuestión agrícola, ¿no? Entonces, no está tan fácil que selecciones a los candidatos si no hay realmente una especialidad en esos candidatos que se van a votar, ¿no? Y luego, pues, si uno ve lo que ha sucedido en Bolivia, pues la gente no va a votar para eso, le vale un comino. Mm. Entonces,
pues realmente puede ser muy perjudicial y al final atrás lo que está es el deseo de controlar al Poder Judicial y ir concentrando todo hacia una dictadura, ¿no? Entonces es un verdadero retroceso a lo que ya con tantas décadas de esfuerzos, sacrificios y muertos, ¿no? Se había ido logrando para tener una economía, un país, no más una economía, con instituciones, ¿no? Muy grave. Y entonces ese debilitamiento del marco institucional es uno de los factores que nos puede llevar a que nos quiten el grado de inversión. Es decir, que las calificadoras digan, pues ya no reúnen los requisitos para ser un país con grado de inversión. Eso independientemente de todos los problemas que hay del lado de las finanzas públicas, el alto déficit fiscal. Pues todos estos programas sociales implican un gasto que crece exponencialmente y no hay cómo fondearlo. Y luego tienes también pues, el problemón que hay en Pemex, ¿no? Una empresa que pierde, que se le ha tenido que meter 1 billón de pesos en este sexenio, por las enormes pérdidas que tiene. Y no se ha avanzado prácticamente nada, ¿no? ¿No? Digo, Sí, sí, lamentablemente ese billón de pesos no ha mejorado sustancialmente la situación financiera de la empresa y eso a pesar petrolera. de que hemos tenido estos años un precio del petróleo exageradamente alto, ¿no? Pero pues, enfocados a la refinación y perdiendo $35 por barril refinado, pues no hay manera de resolver. Tienes que cambiar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, sí son varios factores que están juntando, con lo cual se asoma la posibilidad de que México pierda el grado de inversión. Si México pierde el grado de inversión, Oh, pues bueno. que se arma una catombe, ¿eh? Hay 100,000 millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en pesos en manos de residentes del exterior, en manos de inversionistas globales que están invirtiendo en CETES y en bonos M del gobierno federal en pesos y están ahí y han aguantado varias crisis como la hipotecaria, la pandemia, etcétera, y se quedan ahí invertidos en pesos porque México ha sido un país hasta ahora ejemplar en finanzas públicas, con un manejo de la deuda pública excelente, que ahorita podemos platicar de eso, por cierto, y pues con instituciones, ¿no? Entonces, y integrado además al, a la zona de comercio de América del Norte, ¿no? Sí. Pues si perdemos ese grado de inversión, este dinero vuela, se va. Bueno, Se además, pierde en Estados Unidos. no es tanto porque quiera, porque sea nervioso, sino porque lo establecen las reglas que tienen que seguir en cuanto a dónde, en qué plazas pueden quedarse invertidos. O sea, no es Exactamente. cosa que digan, hijos, qué miedosos, para Sí, no, no es de miedos. no es Tienen de un miedo. mandato, pues, el dinero que administran estos fondos, estos administradores de fondos, no es de ellos, y tienen normalmente la regla de que si van a invertir en algo, pues tiene que estar calificado por dos calificadoras, por lo menos, y tiene que estar arriba de grado de inversión. Si no se cumple eso, tiene que salirse. Entonces, imagínate que de la noche a la mañana sale oferta de CETES y de bonos M's por el equivalente a 100,000 millones de dólares, a vender todos como en estampida. Pues la tasa de interés se nos dispara al 20, al 30%. Y luego esos pesos que reciben tienen que irse a dólares. Imagínate la demanda Una demanda en un día, en horas de 100 en mil horas por millones de 100 mil dólares. millones de dólares. Pues el tipo de cambio se te vuela a 25, a 30 pesos por dólar. Entonces, Dios no lo quiera. Ojalá que seamos sensatos. Ojalá no se vendan dos senadores. Hmm. Está difícil. Oye, permítame hacerles una pregunta. En la más reciente subasta de valores gubernamentales en el mercado de deuda, ha enfrentado un incremento importante en la tasa de interés que había sido, digamos, el promedio. ¿Por qué? Sí, fíjate que la última subasta de semana hubo una emisión de 30 años, de bonos a 30 años en pesos, del gobierno mexicano, y pues se tuvo que aceptar que se pagara una tasa del 10,16, o sea, una tasa arriba del 10%. Tasas arriba del 10% no las veíamos desde hace 20 años. ¿Eh? O sea, y son bonos a 30 años. Quiere decir que ya se está incorporando la prima por mayor riesgo
a los plazos muy largos. Se está viendo esto no como coyuntural, ya se está viendo como un riesgo de largo plazo, ¿no? Realmente triste. ¿Eso tú crees que lo habrá distinguido el equipo en Morena? ¿Habrá distinguido que eso es lo que... Los políticos es ese problema que toman decisiones con la óptica política y no están viendo el otro lado que es el financiero económico. Es muy fácil decir, la justicia está por encima de los mercados. No, no, van de la mano. No, Para, no en esas reglas del juego, pues. digamos que lo ideal es que haya libre mercado y que el país tenga libre flujo de capitales y de mercancías y de inversiones, ¿no? Y que las inversiones vengan porque hay una economía con una superestructura, con instituciones sólidas que inspiren confianza a los inversionistas, sean nacionales o extranjeros. Bien. Y no que pues estés ahora cambiando las reglas a mitad del juego y que pues simplemente vamos a desperdiciar, si esto se llega a fatal término, vamos a desperdiciar la oportunidad de oro que tenemos del nearshoring, ¿no? Déjame de contarte que no todo está del lado negativo. La Secretaría de Hacienda anunció la semana pasada que concretó una serie de operaciones, 5 operaciones en total, donde reestructura los vencimientos de la deuda, tanto externa como de la deuda en pesos que tiene el gobierno federal para el próximo año, 25, 26 y hasta 27. ¿En qué consisten estas operaciones? En que el gobierno compra bonos que están por vencer, compró bonos en dólares y también compró bonos en pesos y emite nuevos bonos o se los canjea a los inversionistas por más tasa, pero a más largo plazo. Entonces, digamos que la labor que acaba de concretar Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario Gabriel Llorio, ese es un blindaje adicional que podría hacer que ayude a que las No, calificadoras, quita presión. bueno, por lo pronto no tiene vencimientos. Pues ahorita no le bajo la calificación, ¿no? No le quito el grado de inversión. Es Le bajo, una decisión inteligente, ¿no? Digamos. bajo la perspectiva la negativa, pero no, le, no les doy un balazo, ¿no? En el corazón, en la sien. Entonces, sí, eso hay que destacarlo también, ¿no? Frente a las decisiones políticas, nuestros funcionarios hacendarios están haciendo una tarea extraordinaria para aminorar la gravedad del asunto.